favor, me indican si ven mi pantalla. Sí, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, lo más común es, pues, o lo más conocido es la costa, sierra y selva, ¿no? También el mar peruano es parte, es otra región. Y dentro de estas tres regiones, costa, sierra y selva, hay muchas más regiones y que lo vamos a ver en los otros, en otras semanas, ¿no? Entonces, costa, sierra y selva, hay unas imágenes representativas. El rasgo geográfico que define la geografía de nuestro país, o sea, la forma, la morfología, la geoforma, que define a nuestro país, son los Andes, ¿ya? Los Andes define toda la morfología, inclusive de Sudamérica. Eh, y los Andes están desarrollados lo que diríamos a lo largo de la sierra, o sea, la sierra se encuentra en los Andes. La orientación andina, por ahí se escucha, oirán mencionar orientación andina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, o para siempre, bueno, tener presente. Si nosotros hablamos de Sudamérica, aproximadamente una cosa así, bueno, espérate, algo mejor, algo más sencillo. Ya, a ver. Sudamérica aproximadamente viene así y después por acá se va hacia abajo, algo así. Ya. Pero en esta parte están los Andes peruanos, ¿ya? Pero en cierto sector los Andes se va hacia el sur, justo a partir de Tacna hacia Chile. Los Andes tienen una dirección norte-sur, pero para el territorio peruano su dirección es esta, es acá. O sea, tiene esta dirección, noroeste, noroeste, sur, este, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen, ¿la costa tiene una orientación andina? Claro que sí, porque toda la costa está pegadito a la cordillera, es esta parte, ¿no? Toda esta parte. Y tiene esta orientación. Cuando se menciona orientación andina, quiere decir que nuestros Andes, en nuestro territorio, tienen una orientación noroeste, sureste. Si me dicen orientación trasandina, quiere decir que es una orientación perpendicular a esto, que sería noreste, sur-oeste, ¿ya? Entonces, orientación andina ya se sobreentiende que es una dirección noroeste, sureste, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres rasgos, la costa, sierra y selva, bien representados con esas imágenes. Vayamos primero con la otra región importante que es nuestro mar peruano, ¿ya? Entonces, eh, el litoral, la costa, cuando vemos la costa peruana, esa forma, morfología que tiene es producto de la interacción de dos placas. La placa de Nazca, que tenemos al frente, debajo del mar, y la placa sudamericana, que es donde estamos nosotros. La parte continental, nosotros ahorita estamos ubicados sobre la placa sudamericana, y al frente, debajo del mar, tenemos la placa de Nazca. Y estas dos placas, un poco recordando estos temas que ya se habló, las placas, estas dos placas tienen bordes convergentes, chocan, ¿no? Y esa dinámica, ese choque entre ambas placas, como resultado, ha dado diversas formas tanto de la costa como de la parte interna, o sea, debajo del mar, la parte submarina, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué zonas tenemos? Tenemos el Zócalo continental, ahí está,
que es del nivel del mar, que es cero, hasta los 200 metros de profundidad. Todo esto es el zócalo continental, ¿ya? Donde están las islas y todo lo demás. Y ahí, bueno, de hecho que nuestro mar es muy rico en variedad de especies marinas, ¿no? Peces y todo lo demás. Y es en este sector, el Zócalo continental, donde se desarrollan con gran intensidad, ¿ya? Luego tenemos el talud, que es esta parte de talud. Cuando a mí me dicen talud es una pared inclinada, fuertemente inclinada o casi vertical. Cuando uno está en la carretera, uno dice, el talud de la carretera, o sea, quiere decir que hay al costado de la carretera, una pendiente fuerte, y ese se le llama talud. Pero no todo el talud continental es la que está de los 200 metros hasta los 3000 metros de profundidad, ¿ya? Zócalo de 0 a 200. El talud continental de 2000, perdón, de 200 hasta los 3000 metros de profundidad. Es en este sector que ahí se menciona, hay cañones, zonas profundizadas. Tener presente que todos los rasgos así que hay en la parte superficial, o sea, los cerros, elevaciones, cañones, depresiones, todo lo tenemos también debajo del mar, ¿ya? Ese tipo de morfología también existe debajo del mar. Después tenemos la fosa marina, ¿ya? Que va ya desde los 3000 hasta por debajo de los 3000, casi 6000. ¿Ya? Es un mismo nombre, lo dice, la fosa marina, es una fosa, una depresión bastante fuerte, ¿ya? Luego tenemos la dorsal de Nazca. La dorsal de Nazca, a ver si tenemos una imagen por acá. Esta no. Bueno, la dorsal de Nazca justamente digamos, cuando se hablan de las placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, que ahorita lo mencioné hace un momento, ¿por qué se le llamó placa de Nazca? Porque es una tremenda placa que está chocando con el continente sudamericano, con la placa sudamericana. Y toda esa placa es inmensa, o sea que abarca todo el Perú y Chile inclusive. ¿Por qué no se le llamó placa Lima, placa Santiago de Chile o placa Arica? ¿Por qué específicamente placa de Nazca? Porque en esta placa, en la parte, digamos, relativamente central, tiene como un eje, como una cordillera, digamos, interna, que viene a ser como un eje y que apunta hacia Nazca. De ahí el nombre del dorsal de Nazca. Es una cordillera, es como un eje, como un espinazo, digamos, de la superficie, en este caso de la placa de Nazca, que está proyectado hacia Nazca, de ahí el nombre, ¿ya? Ahí están las cuatro zonas principales del relieve submarino peruano, ¿ya? Ahora sí, vámonos al continente. De hecho, que tenemos la costa, ¿sí? Eh, Es claro, es el relieve que está en contacto directo con el mar y tiene una longitud de 3080 kilómetros, o sea, partiendo desde Tumbes, Boca Capones, en Tumbes, hasta el punto de la Concordia, que es la frontera entre Perú y Chile. Toda esa traza lineal, digamos, de la costa son 3080 kilómetros de longitud, ¿ya? Entonces, y, y el relieve que tiene la costa mayormente es causado por la interacción del agua, del mar, del océano, contra las rocas que conforman la placa sudamericana. Hay erosión, depositación, entonces esa dinámica de las aguas va provocando la forma, o sea, va generando las diversas formas que hay en la costa peruana, ¿ya? Entonces, toda costa es generado justamente por la interacción de las aguas de mar con respecto a la costa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahí hay algunas geoformas que estamos viendo, los esteros, ¿ya? Que, digamos,
es agua marina, pero que también interactúa o se une con las aguas dulces. Cuando digo aguas dulces, aguas continentales. Quiere decir que el agua que viene del continente desemboca en el mar y en los esteros viene a ser justo la parte donde el mar con las aguas continentales se unen, interactúan y se forman los esteros. Este tipo de esteros, digamos, lo tenemos mayormente en la zona norte de nuestro país, a partir de norte de Piura y todo Tumbes. Es en ese sector donde tenemos los esteros. Y este, uno de los más conocidos son los manglares, en la zona de Jarumilla. Manglares es un estero, sino que es una zona donde crece el mangle, que son unas plantas específicas. De ahí el nombre manglares. Pero los manglares es un estero, ¿ya? Ahí tenemos el de Miramar, Río Chira, que es en Piura, y los demás, Sarmilla, Puerto Pizarro y Bendito, en Tumbes. Tiene una ecología bastante, un ecosistema bastante particular, ¿no? Que solo está ahí en ese sector, por si acaso. Después tenemos las penínsulas y las bahías. Para esto, península y bahía, para captarlo rápido, es simple. Un rato, ahí está. A ver. Península y bahía, ¿no? Uno es, digamos, si tengo este es la costa, lo que sobresalga, por ejemplo, acá está sobresaliendo todo esto, península. Y lo que ingresa a la costa, bahía. Es península, saliendo de la costa, y bahía, lo que se mete, digamos, el mar ingresa más a la costa, ¿no? Un poco visualmente rápido para captarlo, ¿no? Dentro de las penínsulas tenemos la de Piura, Illesca, Ferrol, Ancash y la península de Paracas, una de las más conocidas, ¿no? Tiene un atractivo turístico bien fuerte. En las bahías, en Paitas y Sechura en Piura, en Chimbote, Guarmey, en Ancash, Callao, la península, la bahía de Callao, donde está todo el puerto. Paracas, también tenemos bahía. Si tenemos acá la península, en esta parte tenemos bahía, ¿no? Ese es en Ica y Matarani en Arequipa, ¿ya? Son los más representativos. Punta, su nombre ya lo define, es una sobresaliente de la costa hacia el mar en forma de punta, algo así. Una de las más conocidas es la que tenemos acá en el Callao, la punta, ¿no? La Chira en Lima también, y en Piura, Pariñas, Balcones, Aguja y la punta Capones en Tumbes, que es una frontera natural entre Perú y Ecuador, ¿no? De ahí, ¿qué más tenemos? Eh, la llanura costera, pues, ¿no? Es toda la superficie continental que corre a lo largo al costado de la cordillera, ¿no? Acá está representada la costa peruana, todo lo de amarillo vendría a ser la gran llanura costera, ¿no? Que viene desde la parte baja de los Andes. Respecto a eso, del monte andino continental, al pie, o sea, de los cerros andinos continentales. Esto hay que tener presente algo, porque tanto, tanto por el hecho que les puedan preguntar en los exámenes, sino por conocimiento general lo siguiente. Nosotros nos han enseñado la cordillera, ya, andina, noroeste, sureste, pero tenemos dos cordilleras. Ya, o sea, a ver, si hacemos un corte de la cordillera, de ahí viene los valles, y sigue la cordillera, y de ahí se va hacia la selva. Aquí abajo estaría la costa y acá el mar. Todo esto es mar.
Nosotros ahorita estamos hablando de este sector, ¿sí? Pero ahora vamos con la cordillera. Esta es nuestra cordillera. Tenemos la cordillera occidental, occidental, y acá tendríamos la cordillera oriental, ¿sí? Ya, ahora, si yo estoy acá, ubicado en este sector, aquí, estamos ubicados acá, estaríamos ubicados en la vertiente occidental de la cordillera occidental, ¿ya? O digamos en la parte occidental de la cordillera occidental. La costa está ubicado en la vertiente occidental de la cordillera occidental. Pero en cambio, si estuviéramos acá en este sector, aquí estamos en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Estamos. Y si estuviera acá, en este sector, acá estoy en la vertiente occidental de la cordillera oriental. Y si estoy acá, estoy en el lado o la vertiente oriental de la cordillera oriental. ¿Estamos? ¿Ya? Pues podríamos decir, si acá Iquito está por acá, ¿en qué lado se encuentra? En el lado oriental o en la vertiente oriental de la cordillera oriental. Lima, ¿dónde se encuentra? En el lado o vertiente occidental de la cordillera occidental. ¿Ya? Porque tenemos dos cordilleras principales, ¿no? O sea, la cordillera de los Andes, cordillera occidental y oriental. Ahorita ya estamos un poco capaz de adelantándonos, pero es así. Ya. Entonces, tenemos esa gran franja árida, ¿no? Que va del nivel del mar en cota, siempre el nivel del mar, la cota es cero, o sea, ¿no? La altitud es cero, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en vertical, 1000 metros, ¿ya? 1000 metros sobre el nivel del mar. Eh, digamos, la franja más amplia de costa que tenemos en el país es en el desierto de Sechura, uno de los desiertos más áridos del mundo, ¿no? 170 kilómetros de ancho, y el más corto en Punta de Lobos, en Arequipa, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué, qué rasgos geográficos tenemos o relieves tenemos en la llanura costera? Tenemos valles, pampas, tablazos. Los valles, digamos, son los abanicos o conos de deyectivo en los ríos que vienen de la parte alta de la cordillera hacia el mar y por lo tanto cruzan la costa, ¿no? Entonces, un ejemplo que tenemos a la mano nosotros es el río Rima. El río Rima viene de las alturas de la cordillera central donde está Tigdo, por ahí, nace el río Rima y hace un recorrido trasandino, ¿ya? Recorrido hacia Ventanilla, o sea, hacia el mar. Y a lo largo de este río es que la gente se ha emplazado. Tenga presente que nuestra costa es una franja con bastante aridez, o sea, no hay mucha vegetación, y esta se ha desarrollado mayormente a lo largo de los ríos que lo cruzan. Por eso los valles los tenemos ahí en los ríos, más representativos, por ejemplo, la Chira en Piura, la leche en Lambayeque, Jetepeque en La Libertad, Santa en Ancash, Chillón, Rima, Lurín, Mala, en Lima, el río Ica, Camaná, en, ¿cómo se llama? Arequipa, estamos bajando, Osmore, Caplina, Tacna, ¿ya? Entonces hay otros ríos más, ¿no? Pero son los más, digamos, representativos, ¿no? El hombre, justamente las civilizaciones antiguas y actualmente nosotros, una de las principales necesidades para subsistir es el agua. Entonces, las grandes ciudades, las grandes urbes se desarrollan a lo largo de estas.
de estos ríos, ¿no? Y toda esa zona de los ríos costeros, estar a ambos lados del río, vamos a tener una llanura aluvial, fluvio aluvial, abanicos, que es lleno de arcillas, producto el agua cuando aumenta su caudal, todo lo material vecino lo dispersa, y esas arcillas es suelo favorable para la agricultura. Pues por eso que a lo largo de estos ríos se tiene bastante cultivos, zona de cultivos, ¿no? Después tenemos las pampas. Las pampas, tenga presente, en la costa yo tengo los ríos, varios ríos que llegan a la costa, y entre los ríos que tenemos, las pampas. Así de simple. Entre río y río tenemos pampas, ¿ya? Y estas pampas son desérticas, o sea, ahí como no hay agua, nada, no, ¿no? Pero por la gran área que tiene un gran potencial. Por ejemplo, algo que hay que tener bien presente. Esta información es información que les sirve, ¿no? O sea, que hay que tener presente. Una de las regiones que produce bastantes ingresos de divisas a nuestro país y genera bastante actividad, bueno, la principal, digamos, es la minería en Perú, pero una de las regiones es agrícola, netamente, y uno diría, ¿qué región será? Bueno, debe ser en la sierra, donde hay bastante vegetación, lluvias y todo. No, es en Ica. Y uno dice, pero en Ica tiene una gran cantidad de pampas, o sea, tiene desiertos en cantidad. Su río, inclusive el río Ica, es un río muy inestable, que no tiene mucha agua. ¿Cómo así este lugar llega a tener ese potencial tan grande? ¿Por qué? Por lo siguiente, por la intervención directa del hombre. ¿Cómo así? Ahí, por ejemplo, en esta imagen que están viendo en la del medio, que no es la de Ica, ¿qué se está viendo ahí en Pampas? Ahí se ve el proyecto Chavimochic. Esto es en el norte. ¿Qué es lo que han hecho? Han, toda esa zona árida de Pampas, ahorita ahí se siembra gran cantidad de espárragos, arándanos. Somos uno de los principales, si no el primero que ya creo, productor de arándanos a nivel mundial. Espárragos, frutas y todo. ¿Y cómo así? Aprovechando ese terreno árido, lo que han hecho obras de irrigación, canales y todo para poder irrigar toda esa zona, porque necesita el agua, y ahí es donde han sembrado. Y ahora uno va a Ica y encuentra zonas verdes, justamente por intervención. Se está aprovechando, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? En el norte, el proyecto Olmos, el proyecto Alto Piura, es traer el agua al otro lado de la cordillera. Hay bastante agua, pero esa zona es zona árida. Y esa agua de estos ríos, como el Marañón, el río, hay varios ríos ahí grandes, todas esas aguas se van al Atlántico. Y lo que han hecho grandes proyectos de construcción de grandes túneles que atraviesa la cordillera para que esas aguas, parte de esas aguas, se vaya por ese túnel y aparezca en la vertiente occidental de la cordillera occidental. Y esas aguas sirvan para irrigar todas esas zonas áridas. Chavimochic es uno de ellos, el proyecto Olmos, el proyecto Alto Piura, ¿ya? Porque hay un terreno ahí tremendo, potencial para aprovecharlo, pero falta el agua, entonces hay que traerlo del otro lado. Entonces, las pampas más grandes tenemos Olmos, Chao, Virú. Olmos es Piura, Chao, Virú, Moche, La Libertad, Colchicama, Chimbote, Nepeña, Plasma, es en Ancash, y Acuri, Maje, Sihuas es en Arequipa, ¿no? Y tenemos los tablazos, que son terrazas, así como la Costa Verde, ¿no? Un acantilado, digamos, ¿no? Pero son terrazas, se le llama terrazas a estos, que han sido levantados por dinámica tectónica, por tectónica, o sea, por movimiento de las placas, el choque, estos se han levantado. Por eso es cuando se habla de orogenia y pirogenia, ¿no? Entonces, levantamiento de la gran masa rocosa, producto de esfuerzos, ¿no? Entonces ahí tenemos los tablazos. Mayormente los tablazos, estas terrazas naturales, lo encontramos en el norte del país.
mayormente a partir de Piura hacia Tumbes, ¿ya? Y hay algunos en la zona de Ica, un poco en Lurín, Ica, pero mayormente todos los tablazos los encontramos en el norte, en Negritos, El Alto, Máncora, esa parte. ¿Qué más tenemos? Depresiones. Depresión, zona hundida, simple, es una zona hundida, que está por debajo del nivel del mar. Claro, está en el continente, pero está por debajo del nivel del mar. El agua no lo cubre, ¿ya? Ahí en la imagen, ahí se ve la depresión. Acá estamos viendo la depresión de Otuma, que queda en Ica, queda al sur de la península de Paracas. Y es aquí donde se forman depósitos de sal. Acá se extrae sal para consumo humano, ¿ya? Está debajo del nivel del mar, pero donde, ¿qué pasa? El agua percola y se seca, y al secarse, el agua marina, ¿qué tiene? Tiene sal. Y si se seca el agua marina acá en esta zona, ¿qué va a pasar? Se evapora el agua y que queda ahí precipitado, la sal. Luego tenemos las salinas de Huacho, cuando uno se va al norte en Huacho, y también ahí están unas depresiones llenas de agua marina, se evapora el agua y queda la sal precipitada, y eso es lo que se consume, ¿ya? Y ahí tenemos las dunas, que son acumulaciones de arena, que son movilizadas por el viento. El agente que lo moviliza es el viento. Tenemos, bueno, hay varias formas de dunas, es una de las Barja, es la más conocida, es esta. La Barja es esta. El nombre es nombre árabe. Pues sabemos que ya hay tremendos desiertos, más o menos. ¿Ya? Esa es la duna. Si en forma de media luna. Esto es media luna, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ese es el tipo Barham. Aquí yo puedo también saber en qué dirección, porque esto ha sido movilizado, es arena acumulada, es movilizado por el viento. Ahora, ¿hacia dónde se dirige el viento? ¿Hacia allá o hacia allá? Es simple. Los cachitos estos que se están formando acá, cachitos, están apuntando hacia donde se está moviendo la duna. O sea que está yéndose hacia allá. ¿Ya? Hacia donde apunta, hacia allá está yendo, por si acaso. Bueno, ahí en Virú, en Sechura, tenemos dunas en Ica, de hecho, ¿ya? Tenemos dunas en Ica. Mm, antes de continuar a pasar a estribaciones, en depresiones hay una que es bien, que tenemos acá cerquita a Lima, los pantanos de Villa, ¿ya? Justamente es una depresión, y es agua marina, pero también hay agua dulce que viene del continente y se forma ese ecosistema bastante especial, por si acaso, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Ahora, en la zona de Nazca, ya yendo a lo de las dunas, en la zona de Nazca, en la parte alta de Nazca hay una tremenda duna, ¿ya? Que es la duna más alta del Perú y la segunda más alta del mundo, en altura, o sea, en cota. Está en un sitio bastante elevado. Es una tremenda duna. Que cuando uno llega a Nazca, mira la parte alta del cerro, ahí está la tremenda duna. Y vamos con las estribaciones andinas. También se le llama contrafuertes andinos, ¿ya?
Son son elevaciones, son cerros que forman, son digamos como unas extensiones de la cordillera. ¿Qué quiere decir? O para que capten la idea, porque claro, a uno le dan el concepto, pero hay que visualizarlo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo es eso? Simple. Habíamos hablado, orientación andina en nuestro país es así, ¿no? La cordillera de los Andes está así, en esta dirección. Acá está la cordillera de los Andes. La costa la tenemos acá, paralelo a los Andes, pero en el lado occidental de la cordillera occidental. ¿Qué vienen a ser las estribaciones? Simple, miren, son aquellas, a partir de esto de la cordillera de los Andes, nacen como unos ramales, por decirlo, apuntando hacia la costa. ¿Ya? Entonces acá, por decirlo, ¿no? Acá estamos nosotros, Lima, aquí. ¿Qué vendría a ser estos cerros? Por ejemplo, podría ser el Cerro San Cristóbal, y se voy avanzando hacia allá, San Juan del Lurigancho, y ahí están todos los cerros y cada vez van aumentando en altura hasta llegar acá, pues, ¿no? Pasando ya a Chosica y todo lo demás. Estos son estribaciones andinas, son como unas ramificaciones de la Gran Cordillera que apuntan hacia la costa, ¿no? Y de hecho que con altura menor, o sea, cada vez que se acerca a la costa, la altura es menor, ¿ya? Esas son las estribaciones andinas, también conocidas como contrafuertes andinos. Una de las más conocidas para nosotros es la que sale pues a partir del Cerro San Cristóbal y se va hacia San Juan del Lurigancho, ¿no? También tenemos el Morro Solar, el Cerro San Cosme, el Cerro El Pino, en La Victoria. ¿Sí? Eh, ¿Qué más podemos decir? Espérate, ¿va a cambiar? Ah, ahí en la imagen se habla de las lomas. Las lomas se forman en estas estribaciones en ciertas temporadas. Ahorita ya, o sea, ¿qué quiere decir? Todos los cerros costeños, yo siempre digo, esos son cerros pelados, no hay vegetación, son cerros áridos, no tienen, ¿no? A diferencia de los cerros de la sierra o la selva, que son cerros verdes, vegetación y todo lo demás, los de la costa no, ¿no? Porque no hay presencia de agua, lluvias y suelo fértil, ¿no? Pero hay zonas de lomas, donde los cerros en temporadas muy húmedas, en este caso en invierno para nosotros, se vuelven verdes por la cantidad de vegetación. Una de las más conocidas en Lima es las lomas de la Chay, que está por Huacho, ¿ya? Que ahorita ya está perdiendo el verdor porque ya estamos cambiando, ya la temperatura ya no es pues, tan fría y humedad, pero en temporada de invierno se vuelve verde porque se llena de vegetación. Cerca también lo tenemos en Pachacamac, en los cerros Lúcumo, el Cerro Manzano, ¿no? Quebrada Verde, en la zona de Pachacamac. Son sitios ecológicos, ecoturísticos para caminar y ver, ¿no? Porque son zonas muy especiales, ¿ya? Luego tenemos, seguimos hablando de la costa, la cordillera de la costa. Uno dice, un momentito, ¿no es la cordillera de los Andes? No, es la cordillera de la costa o el remanente de la cordillera de la costa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es eso? Volvemos de nuevo, estamos hablando de la costa. Voy a tratar de ser un poquito más. Si yo
trazo el relieve de la costa del Perú, desde el norte más o menos viene así, acá viene una punta y después desciende así, ¿no? Algo recto. Ya me fui ya. Ya, menos mal que no había. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya, sigue así. Y hay un sector donde hay una cosa, una sobresaliente y cambia un poco su curso. De nuevo. Espérense. A ver. Sigue así. Acá hay, cambia el curso y después viene por acá y de ahí ya se va a Chile así. Ya. La costa peruana. Y acá es así y por acá se va ya a Ecuador. Ya. Al observar, hay dos puntos de inflexión en la costa, ¿no? Uno que es acá en la parte norte y otro es al sur, ¿ya? Me dice, ¿y cuáles son esas inflexiones? ¿En qué lugar está? Esto es en Piura, a Lara, por ahí. Cuando uno ve el mapa, es eso. Y esta parte, esto es Paracas, la península de Paracas, ya. ¿Y qué sucede? ¿Y a qué se debe? Que justo es una zona que está sobresaliendo, hay península y todo, y esta también. Que tranquilamente pasa lo siguiente, que aquí las rocas que hay acá son las similares a las que hay acá. Son rocas muy antiguas. Quiere decir que hace sus millones de años, en este sector, había una tremenda cordillera, más antigua que la de los Andes. Los Andes todavía no existía. Había una cordillera a lo largo, ¿no? Alineado así como lo estoy poniendo en la costa. ¿Y qué ha pasado? Pasó lo siguiente. ¿Dónde está? Este es borrado. Hace un rato. ¿Qué ha pasado? Que durante los miles de años, levantamiento, hundimiento de las placas tectónicas y la erosión que produjo el desgaste, lo erosionó, lo desgastó, desapareció. Y quedó como remanentes la que estamos teniendo en Paracas, esta zona, y está por acá, más parte de Arequipa y la zona de Piura. Aquí tenemos los remanentes de la cordillera de la costa, una cordillera bien antigua. ¿Ya? Ya están erosionadas y todo, ¿no? Por eso se presenta de forma discontinua, pero ahorita le estoy explicando por qué. Existía la cordillera, pero gran parte de ella ha sido erosionada, desgastada y fallada, ¿no? Y quedaron esos, justamente donde, en Illesca, Paita, Cerro de Amotape, todo esto es en Piura, y en el sur de la península de Paracas hasta la frontera, lo que le estaban indicando, ¿ya? Entonces ahí tenemos los remanentes de esta cordillera. Ahora sí pasamos hacia la sierra, que está marcado por los Andes mismos, ¿no? ¿Alguna consulta a esta parte? Ya que vamos a pasar ahora a la sierra. Todo claro, profesor. Ok, gracias, gracias. Ya. Entonces, claro, todo esto ustedes lo tienen en separata, pero mi idea es darle un mayor alcance a algunos aspectos que siempre es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Vamos ahora a los Andes, ¿no? Y dentro de los Andes hay una gran variedad, pues, de geoformas, de formas del terreno. Hay mesetas, nevados, altiplanicie, volcanes, lagunas. Vamos por partes. Entonces, vamos a tener tres. Acá está. A ver, un poco por cuestión de orden y cómo está distribuido los Andes, acá tenemos, ¿no?
Tenemos la cordillera occidental, la que está marcada de negro. Esta es la cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental, la que está más hacia el este. ¿Ya? Estas, vemos que este sector es norte y se juntan acá en este puntito, en este llamado nudo. En este caso, el nudo de Pasco, que está en el centro. Y de ahí de nuevo se vuelven a distribuir las cordilleras hacia, camino hacia el sur, pero esa parte ya se le llama Andes centrales, ¿ya? Los Andes del norte, Andes centrales hasta otro nudo, que es el nudo de Vilcanota. Y de ahí estos Andes que están al sur del nudo de Vilcanota vienen a ser los Andes del sur, ¿ya? Tengan presente, Andes norteños, Andes del norte, Andes del centro y Andes del sur. Están limitados cada uno de ellos por los nudos. ¿Cuáles son esos dos nudos? El de Pasco, que me define los Andes del norte con los Andes del centro. Y el nudo de Vilcanota, que me define los Andes del centro con los Andes del sur. En la imagen es que uno ya se puede ir ubicando. ¿Ya? En los Andes del norte, una de las cordilleras más conocidas es la cordillera Blanca, ¿no? Que es toda esta parte de acá, en Ancash. Y hacia el sur de Ancash viene la otra cordillera, que es el Waiwash, ¿ya? Ahí está uno de los nevados, el Yerupajá, que es el segundo más alto de nuestro país, ¿cierto? ¿Ya? Y el Huascarán es el más alto de todos, ¿no? Después tenemos en la parte central la cordillera de la Viuda, su nevado más representativo es el Rajuntay, y en la cordillera central mismo, donde está donde pasa la carretera central, la cordillera ecuatoriana, ¿no? Entonces, eh, es en esta zona donde tenemos pues los nevados y todo, ¿no? Representados ahí con esas imágenes. Se considera los Andes la cordillera tropical más alta del mundo. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros estamos en una zona tropical. Vean ustedes, tenemos Ecuador ahí nomás. Acá está pasando la latitud cero, ¿no? Estamos pegados al Ecuador, por lo tanto, estamos dentro de lo que se conoce, toda esta zona pegada al Ecuador, toda esa zona es una zona tropical. Y a mí me dicen tropical, tropical pues es altas temperaturas, harta vegetación, pero vemos que hay nevado. Esto es por la altura que tienen, ¿no? Por eso se dice que es la cordillera tropical más alta del mundo, porque hay otras cordilleras tropicales en Indonesia, por esos lados, pero no tienen esa elevación de más de 6.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Los nevados más representativos ya ahí los tienen, el Huascarán es el más alto y el segundo el Yerupajá, que está en la cordillera Waiwash, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Hay lagunas en la Cordillera Blanca, por ejemplo, una de las más conocidas es la de Yanganuco. Y más al norte, en la zona de Caras, en mismo Callejón de Huaylas, está la Laguna Parón. ¿Ya? Eh, son los más representativos. En los Andes centrales tenemos, bueno, la Cordillera de la Viuda, que está entre Lima y Junín, el nevado más alto, el Rajuntay, que están viendo ahí, 5.650 metros sobre el nivel del mar, y la Laguna Chonta, ¿ya? De donde nace el río Chilló. Después tenemos, estos ya son cordilleras que forman parte de la Gran Cordillera, ¿no? Cordilleras más locales, por decirlo así. Luego tenemos la Cordillera Central, que lo comparte Lima específicamente, ¿no? Entonces, a partir de esta Cordillera Central nacen pues los ríos Rímac y Turín. Y ya la Cordillera Sur, estamos hablando solo de esta parte, ¿ah?
solo esta parte de la cordillera, la parte occidental, la que está pegada a la costa. Y esta de acá es la que se conoce como la cordillera volcánica o la de cadena de conos volcánicos. ¿Qué quiere decir? En todo este sector es donde están desarrollados los volcanes que hay en nuestro país, a partir desde Arequipa mayormente, pasando por Moquegua y Tacna. Hay uno o dos, creo, volcanes en la zona de Ayacucho, el Sarazara es uno de ellos. Pero la zona volcánica netamente lo tenemos en la cordillera de los Andes Sur, específicamente en las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Ya? El volcán es más representativo, de hecho, en Misti, en Arequipa, el Sabancaya, el Chachani, todos en Arequipa. En Moquegua, el Tixani, el Ubinas, el Huayna Putina. El Huayna Putina es uno de los volcanes más potentes y contundentes al momento de explosionar, cuando se dio su explosión más fuerte, ¿no? Creo que estaba en uno de los ejercicios hace 2 semanas, ahí está, se habla un poco sobre el volcán Huayna Putina, ¿no? Que es uno de los más potentes en explosión a nivel mundial. Tanto así que cambió el clima, influenció bastante en el clima a nivel mundial debido a su explosión, ¿no? Y de ahí tenemos volcán de Tutupaca, Yucamán y Casiri en Tacna. Ahora vamos con la cordillera oriental de los Andes centrales. Ya vamos a hablar de esta parte. Andes centrales, a ver, el que está entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, en este sector. Pero ya no esto, este es los Andes occidentales, este sector. Vilcanota está en Cusco. A ver, y ahí está, ¿no? Su punto más alto es el Nevado de Ausangate. Ah, ahí está lo de la cadena de conos volcánicos, que le comentaba. Ahí están los volcanes que le estaba mencionando, ¿eh? Chachani, Mistihuina, el Huayna Putina. Este es en la cadena occidental de los Andes del sur, ¿no? De nuestro país. Ahorita estamos hablando de este sector, ¿eh? La cordillera oriental, este acá, todo esto, está de rojo. Dentro de ese tenemos en el Vilcabamba el Salcantay, uno de los más representativos, el Vilcanota, a ver, vamos por partes. Acá tenemos dos cadenas de montañas, oriental y central. Y es aquí en el central donde tenemos a la cordillera de Vilcabamba, el más representativo, el Salcantay, y en la cordillera oriental de los Andes centrales tenemos al Ausangate, uno de los más representativos. Y ya a partir del nudo de Vilcanota hacia el sur, hacia Puno, ese se le conoce como la cordillera de Carabaya. Carabaya, ¿ya? Es Carabaya. Relieves. ¿Qué relieves tenemos en nuestra sierra? Eh, Dentro de ellos tenemos los valles interandinos. Su mismo nombre lo dice, está entre los Andes, está metido entre las elevaciones. Son valles con planicies aluviales, o sea, con zonas con bastante finos suelos, ¿no? Por lo tanto, son muy fértiles. Por eso que esos valles interandinos están llenos de vegetación. Por ejemplo, el río Santa. El río Santa, el Callejón de Guayla es verde, todo, porque justamente es un valle interandino donde ha habido bastante depositación de sedimentos que ha servido para la agricultura. El Gran Valle del río
del río Mantaro, que cruza Huancayo hasta Huancavelica. Toda esa zona es una zona pues agrícola, netamente, ¿no? Eh, valles interandinos, por ejemplo, en el río Urubamba, en Cusco también, es un valle interandino. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, nos están poniendo, Santiago de Chusco es en La Libertad, Callejón de Guaylas, que le acabo de mencionar, en Ancash, Mantaro es en Junín y llega hasta Huancavelica, el Urubamba, que acabo de mencionarle, que es en Cusco, y el Chili, Colca, esto es en Arequipa. Chile, y el río Chili es la que pasa por el medio de la ciudad de Arequipa, y el Colca sí está un poco más al costado, digamos, es donde se encañona y todo. Después tenemos mesetas. Las mesetas las tenemos en las partes altas, es una superficie relativamente horizontal que se encuentra a gran altura. Imagínense que estar parado acá en medio de la meseta es un frío intenso, porque estás sobre los 4.000 de metros sobre el nivel del mar, donde el viento, como no hay cerro, nada, va de un lado y es un viento helado frío. ¿No? Y es en estas mesetas donde hay bofedales. Los bofedales es pantanos, por decirlo así. O sea, es una zona donde hay acumulación de agua, ya sea por escorrentía o puntos de agua subterránea, y alrededor de esta se forma todo un sistema, pues, ¿no? Entonces, los son los bofedales. Hay lagunas, y en este lugar, bueno, la crianza mayormente, ¿qué es lo que querían ahí? Ahí no querían vacas, porque se mueren. Las vacas las tenemos en los valles interandinos, a menor cota. Los valles interandinos tienen una cota de 2.500 a 3.200 o 3.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, cuando digo Ancash, Huancayo, Huaraz, más o menos están en esa misma cota. Y es un clima favorable donde yo podría criar, digamos, ganado vacuno, ¿no? Caso de Cajamarca. Pero ya en zonas más altas, por encima de los 4.000, 3.500, 4.000, ya es una cota mucho más elevada y ahí ya no crecen las plantas que crecen en el Valle Interandino. Mayormente crece el lichu. Y lo único que puedo, el tipo de animal que puedo, digamos, tener en esa zona, vacas no, pero sí ovejas y camélidos, ¿no? Los llamados auquenios también, los camélidos, vicuña, llama, guanaco, alpacas, ¿ya? Dentro de eso tenemos la meseta de Bombón, esto es en Junín, la meseta Castrovirreina, Huancavelica, Parinacochas, Ayacucho, la meseta Pampa Galeras, que está en Ayacucho, en las alturas de Nazca, camino a Ayacucho, ahí está Pampa Galera, donde se dedican a criar y a cuidar a las vicuñas. La meseta del Collao es toda la gran meseta que está limitada por la cordillera de Carabaya y la cordillera de Volcanes en la zona de Puno. Por eso Puno es una gran meseta y el frío es intenso porque estás abierto, bueno, y la helada te afecta directamente. Luego tenemos los cañones. ¿Ya? Los cañones son grandes depresiones, son depresiones muy profundas, ¿no? Cuyas paredes a ambos lados son verticales, ¿ya? Son verticales. Entonces, ¿y esto debido a qué? Al levantamiento de los Andes por el efecto de la tectónica de placas. Se va levantando, la erosión va afectando y tenemos paredes verticales a subverticales, ¿ya? Uno de los más conocidos es el Cañón del Pato en Ancash, el Infiernillo en la carretera central, y los dos cañones más profundos del planeta, el Cotahuasi y Colca, ambos ubicados en Arequipa. Los cañones mayormente son utilizados, claro, ahí discurre el río, ha erosionado y se han dado estas paredes verticales a subverticales, y es zona favorable para poner, pues,
centrales hidroeléctricas, o sea, poner un dique para almacenar el agua y con la caída generar electricidad. Es en estas zonas que se ubican este tipo de obras. Tenemos las quebradas, que son hendiduras provocadas por el curso del agua, ¿no? Está desgastando y se va formando. Tenemos la quebrada Pacheta, Carua Santa. Quebrada alta quiere decir que está en cotas más altas. Y quebrada baja, por ejemplo, ahí menciona el Guaycoloro, que lo tenemos cerca ahí nomás en San Juan del Lurigancho, que está en cotas más bajas. ¿Ya? Luego tenemos los pasos o abras. ¿Qué vienen a ser los pasos o abras? Son zonas de depresión. ¿Ya? Acá solo me dice que pase de un lado a otro, pero está bien, facilita comunicación, pero un paso es esto, o abra. Yo tengo una elevación, ya. El paso o abra es este de acá. Una depresión entre dos elevaciones. Claro, no es que hay la depresión, acá hay un río, ¿ah? O sea, el río puede estar por acá, pero digamos, o por aquí pueden hacer una quebrada, no hay problema, pero el abra es la depresión entre dos elevaciones, algo así, paso o abra. Entonces, si yo tengo una carretera, tengo un proyecto de carretera desarrollando, la carretera está viniendo por acá y tiene que pasar al otro lado, entonces comienza a subir la carretera, el ingeniero que va desarrollando, pero acá pasa lo siguiente, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar, no se va a ir pues por acá arriba y llegar ahí, de ahí volver a bajar, no. Si acá yo estoy encontrando una depresión, entonces mejor me voy por acá. Entonces esos pasos o abras son aprovechados, ¿no? Para, en cuestión de costo y a acelerar, digamos, el paso de un lado a otro, ¿no? Agilizarlo, ¿ya? Paso o abra. Ahí mencioné algunos, el de Porcuya, Olmos y Jaén, es en Anticona, la que tenemos en la carretera central, la de Tiglio también, Chimboya en Cusco y Puno, y el crucero alto entre Arequipa y Julián. Ahí está. Entonces, cierra. ¿Ok? Pasos, abras, quebradas, cañones, mesetas, ¿sí? Valles interandinos. Está entre los Profesor, Andes. una Sí, dígame. ¿Qué son las quebradas? No entiendo muy bien la diferencia con el resto. Ah, no, las quebradas son depresiones, por ejemplo, son depresiones generadas mayormente en zonas de debilidad. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, yo tengo acá, vamos a suponer, en este sector voy a dibujar, tengo la roca, el cerro, tremendo cerro, ¿ya? Entonces está compuesto de cierto tipo de roca, ¿ya? ¿Qué sucede? Toda esta masa no es totalmente uniforme porque hay fracturas. Se ha fracturado por la tectónica y todo, ya, está fracturado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a la intemperie, las nubes, comienza a llover. Al llover, el agua choca con la roca, ¿no? Pero acá, en esta zona donde hay una fractura, el agua se mete y es una zona de debilidad, va a erosionar, va a desgastar. Y al ir desgastando, ¿qué va a pasar? Va formando una depresión, va formando primero una quebrada. Cuando el desgaste es mayor, esa quebrada deja de ser quebrada y ya se puede ir convirtiendo en un río, ¿ya? Entonces, una quebrada es una depresión producto de la erosión, ¿no? Donde la superficie tenía una zona de debilidad y por ahí atacó el agua y ha ido desgastando. Esa quebrada se junta con otra quebrada, va a formar una quebrada más grande. Se junta con otra más grande y al final va a formar un tremendo río. Por ejemplo, el río Rímac es un río relativamente grande,
¿no? Que tiene un ancho grande y avanza hacia el mar. Pero en su recorrido hay quebradas, hay ríos más pequeños que van aportando. Ese río, uno de esos ríos pequeños que llegó al río Rímac y aportó, vino de la conjunción de otras dos quebradas y así es toda una cadena. Entonces, una quebrada es una depresión producto de la erosión del agua. ¿Ya? Formado por la lluvia entonces, La porque lluvia, la escorrentía. Claro, escorrentía, lluvia, sí, está bien. Erosión profesor, plu- pluvial. Cuando te dicen pluvial es por lluvias, ¿ya? profesor, disculpe. Entonces, Dígame, en una quebrada siempre va a haber paso de agua, ríos. ya, muy buena pregunta. Existen quebradas activas y otras las llamadas quebradas secas, donde acá en Lima hay bastante de esas. Uno dice, y esta quebrada, ahí ya no hay agua, ¿no? Por eso la gente construye ahí al costado y todo, pero después, ¿qué pasa? Cuando hay un cambio climático fuerte, un fenómeno del niño fuerte, ¿por dónde vienen los huaicos? ¿No son por esas quebradas secas? Por ahí. O sea, sí, existen quebradas que contienen agua y otras que son quebradas secas, pero eso indica que en algún momento hubo agua y se desplazaba por ahí. Entonces lo que sucede es que la gente dice, ah, ya, bueno, pero acá no ha pasado nada. Históricamente hace 100 años, 200 años no hubo nada. Construyo mi casa y después, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces, sí, hay agua o hubo agua cuando es una quebrada seca. ¿Y que podría activarse? Claro que sí. Si en algún momento cambia el clima drásticamente, como lo ha sucedido en los tiempos históricos de los ríos, algo que estaba seco y comienza a llover en cantidad, el agua va a discurrir por esa quebrada, porque ya está marcado el camino, por ahí se va a ir, ¿ya? Entonces sí, hay quebradas activas y hay otras que son quebradas secas, pero eso no le quita el potencial de que de aquí a un tiempo pueda discurrir agua de nuevo ahí, si cambian las condiciones climáticas, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Ok, ok. Vamos a entrar ahora a la selva, ¿ya? Vamos a la selva. A ver, entonces, ¿dónde tenemos la selva? En el flanco o la vertiente oriental de la cordillera oriental, ¿sí? Dentro de tenemos bueno, el Marañón. Tenemos dos selvas bien definidas, ¿no? La selva alta y la selva baja, ¿ya? Por ejemplo, ahí tienen dos ejemplos bien claros. El de la izquierda es selva alta, zona donde hay elevaciones muy fuertes, pero lleno de vegetación. Y la selva baja, ahí no hay cerros, es todo, digamos, llano, pero lleno de vegetación, ¿ya? La selva alta se extiende entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, su máxima cota es 3.000 y comienza a descender hacia el oriente hasta los 400 de cota. Entre ese rango es lo que se conoce como la selva alta, ¿ya? Y dentro de eso, la ceja de selva está entre los 3.000 y 800 metros sobre el nivel del mar. Ah, a ver, para captar eso, porque puede ser confuso, también para no estar borrando. O sea, nosotros ahorita estamos ya en la cordillera oriental y aquí comienza a descender, 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 pero ya se pone después llano. Ya. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos dice? Que la selva alta, o sea, la cota máxima acá, digamos, es 3.000. 3.000 en altitud.
De ahí, ¿qué más nos está diciendo? Que la ceja selva tenemos entre los 3.000 y 800. O sea, hasta acá, más o menos es por aquí, 800. 200 y llega hasta los 400. Hasta los 400. Esa es la zona de valles, es más amplio. Ya se forman unos valles con aguas torrentosas, ¿sí? Entonces, todo esto desde aquí hasta acá, hasta los 400, es selva alta, ¿ya? Selva alta. La ceja de selva y los valles. Eso es lo que me está indicando, ¿ya? Superficie montañosa cubierta de lo que te estoy diciendo, ¿no? Montañas abruptas, laderas muy inclinadas, ahí está, bien paradas y con harta vegetación. Es una zona muy agreste, ¿ya? De trabajar, de desarrollarse. Pasando eso, bajando en cota, de los 800 hasta los 400, ya se amplía, ya hay valles y todo, ¿no? Y está lleno de asentamientos, lo típico, ¿no? En donde hay agua, hay gente. Es eso. Cordilleras orientales más representativas, en la cordillera oriental tenemos la de Colán en el norte, la de Vilcabamba en el centro y la de Vilcanota también más al sur. Y ahí tenemos los pongos. ¿Qué viene a ser un pongo? Así de simple, ¿ah? Un pongo igual cañón. Un pongo es un cañón, ¿ya? Una depresión grande, ahí está. Estamos viendo, por ejemplo, el pongo de Mancerriche y el Mainique. Vemos paredes verticales y el río pasando en medio de ellos. Este es un pongo. También lo podría llamar cañón, sino que el término pongo ya es un término más local, de la zona, digamos, de selvática. Es un término ya de origen de ellos, ¿ya? Pero es lo mismo, por si acaso. Acá tenemos el de Mainique y el de Mancerriche. Este es en la cordillera subandina, donde tenemos la cordillera azul, el Pongo de Aguirre y Volquerón del Padre Abad, que es en la zona de Tingo María, por ahí. Y luego tenemos los valles longitudinales, o sea, son valles que se desarrollan longitudinalmente a la cordillera. Miren, tengan presente ese término, ¿ya? Por favor, porque puede crear confusión, hay que tenerla clara. O sea, a ver, primero vamos a dibujar una cordillera. La cordillera de los Andes va por acá, andino, ¿no? O sea, tenemos nuestra cordillera acá, ya. ¿Qué quiere decir cuando me dicen longitudinal? Por ejemplo, yo ahorita, esta, este río que acabo de trazar, y luego río 1, este acá, es longitudinal, porque se está emplazando o desplazando paralelo a la cordillera. En cambio, si yo tengo un río que hace esto, perdón, si yo tengo un río que va en esta dirección, este acá, el rojo, ese río es transversal, pues está cortando a la cordillera. En cambio, el longitudinal es paralelo, sigue la misma dirección de las elevaciones de la cordillera, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el río Marañón dice que es longitudinal. Claro, va a lo largo de la cordillera, no lo está cortando. Por ejemplo, el río Rímac, aunque el río Rímac se forma acá recién, está en este sentido, ¿sí? Es casi transversal a la cordillera, ¿ya? Transversal, longitudinal.
Y ahí están mencionando varios valles longitudinales, Bagua, Guayaga, Numaría, Zapampa, Chanchamayo, La Convención, Tambopata, en Puno, Madrid. Son valles longitudinales. ¿Ya? Entonces, a tener presente eso, ¿no? La selva alta tiene dos partes. La ceja selva, que es de 3.800 y de 800 a 400 los valles, que se amplían, ¿ya? De todo esto, la zona más complicada, ceja selva. Y dentro de estas ceja selva tenemos pues cordilleras muy importantes, ¿no? Y los pongos respectivos, ¿ah? Que ya sabemos que son cañones. Vamos entonces con la selva baja. Y ahí ya viene, vemos, después de la selva alta tenemos la selva baja, que desciende en cotas de 400 a 80 metros sobre el nivel del mar, o sea, desciende más. Es una gran llanura, es una superficie relativamente horizontal cubierta de vegetación, ¿ya? Pero dentro de esta gran llanura, relativamente horizontal, hay, eh, hay ciertas formas, ¿no? Y ahí la estamos teniendo. Los altos, las restingas, barriales y las playas. Y las tahuampas. Vamos por partes. A ver. En los altos, empecemos de izquierda a derecha, en los altos son terrenos, eh, digamos, como menciona ahí, de poco, su suelo no es muy rico, entonces va mayormente dedicado a la crianza de ganado, ¿no? De los animales que ellos tengan, ¿no? Y mayormente, pues, no se inunda, porque tengan presente el río, acá estamos con el río, este es el nivel más alto, digamos, del río, ¿no? El río cuando aumenta su máximo caudal, llega hasta acá, y su mínimo caudal acá, estiaje, es decir. Y vemos que estas aguas llega a las restingas, cubre a los barriales y a las playas, pero no a los altos. Inclusive en su nivel alto, de su mayor creciente en los ríos, ¿no? Entonces, ahí mayormente el sembrío es de pastos, una cosa así, para que le sirva de alimento para su ganado, ¿ya? Luego tenemos las restingas. Están debajo de los altos, ¿sí? Están más abajo, ¿no? En altitud, ¿no? Pero está encima de los barriales y las playas, ¿no? Está en un punto intermedio, por decirlo así. Ahora, ahí qué sucede? Que se cubre de arcilla, sedimento, sí, pero solo cuando sube el nivel del río. Porque cuando baja el nivel, ya no va a haber ese aporte, ¿no? Entonces, eh, el aporte de arcillas, de sedimentos que vayan a servir a cultivo, lo va a tener, pero periódicamente, porque va a depender del aumento y descenso del nivel del río, ¿ya? Está basado en eso, las restingas, ¿no? Entonces ahí mayormente, qué se cultiva? Plátano, yuca, maíz, frijol, ahí está, mango, entre otros, ¿no? Y después tenemos las barriales. Los barriales eh, están cerca de las playas y mayormente termina bien cubierto de agua. Y
esa característica sirve para el cultivo de ciertas plantas que requieren gran cantidad de agua, como es el caso del arroz. El arroz tiene que tener pues bien cultivado, o sea, tiene que haber una gran cantidad de agua, hasta cierto punto inundado, para que crezca el arroz. Entonces es una zona favorable para el cultivo de esa planta, ¿no? Luego tenemos las playas, que están al costado, ¿no? En contacto con el río, y el cubierto de agua también en época creciente, y ahí, bueno, igual el arroz, frijol también puede sembrar ahí. Y de ahí tenemos las tahuampas. ¿Qué vienen a ser las tahuampas? Son relieves cóncavos, ¿no? Cubierto ¿cómo se llama estas palmeras? Palmeras y del aguaje, ¿no? Que es una fruta bastante apreciada en la zona. Luego tenemos lo que llaman las cochas. Cochas es un término ya más de la zona. Cocha es agua, lago. Hay una cocha en tal lugar, ya te están diciendo de que ahí hay un lago o una laguna. Y en la selva, cordilleras, no es como la de los Andes. Tenemos la de San Francisco, en la zona de Loreto y Ucayali. Eso es respecto a la selva baja. Ahí hay algunos rasgos, ¿no? Los filos son elevaciones, ya por si acaso, que hay entre dos quebradas. Ya son términos más locales, ¿no? Altos, por ejemplo, en los altos es donde se ubica la gente a vivir, porque ya saben que por más que se eleve el nivel del agua, no los va a afectar, ¿ya? Son aprovechados para que se emplace la- las ciudades o digamos, caseríos que hubieran en la zona. Los meandros son ondulaciones que hace el río, ¿no? En su recorrido. Esta forma de U viene a ser los meandros. Acá, por ejemplo, en los barriales, ahí, como hay bastante, ahí está el agua constante, ahí donde siembran el arroz. El arroz necesita bastante agua, tiene que estar inundado, si es posible. Y listo. A ver, hoy estamos- Profesor Filos, ¿qué era? son elevaciones, ¿ya? Son elevaciones cubiertas de vegetación que se encuentran entre quebradas. O sea, ¿qué quiere decir? Ya, acá tengo una quebrada, pero las quebradas de la selva, ahí sí yo ya sé que hay agua constante, porque la selva, pues, hay una quebrada y el agua está pasando por acá. Acá hay otra quebrada, el agua está pasando por acá. Y la elevación que se encuentra entre estas dos quebradas se llama filo, ¿ya? Producto de la erosión, porque esta quebrada antes estaba por acá, ha ido erosionando, desgastando, ahora tiene ese nivel igual a este lado, y esto ha quedado como
una protuberancia tremenda entre esas dos quebradas. Ese es un filo. Y profesor, una pregunta más. ¿Sí? Las restingas sirven para hacer la agricultura estacional, ¿no? Claro, porque no está totalmente inundado, se inunda cuando sube el nivel del agua. Y el nivel del agua está en función a la cantidad de lluvia, ¿no? Que es por estaciones. Sí, el Y, cultivo es estacional, sí. y los barriales están como medios inundados siempre, ¿no? También, sí, justamente lo que estamos viendo ahí en la imagen. Sí. Pero ¿siempre o estacional? A ver, vamos con la imagen lo vas a captar. No, los barriales sí es siempre, ¿ah? Barriales sí es siempre. Pero en su totalidad. Sí, en su totalidad, porque, mira, el ejemplo bien claro es lo que estaba mencionando, eh, que el arroz, que es donde se cultiva justamente en barriales, necesita de agua constante, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, no en la selva, pero te pongo un caso, en todo el río Jetepeque que está en La Libertad, es zona arrocera. Ese río tiene agua todo el tiempo. Y las plantaciones de arroz están a los costados porque el agua está ahí constante. Y hay momentos que aumenta el nivel, ¿no? Pero llega a las partes más altas donde ahí sí estacionalmente se siembra ciertas plantas porque por, por el cambio, pues, ¿no? El aumento del caudal llega el agua. Entonces, en los barriales sí, constantemente el agua está presente. Y profesor, entonces, ¿en qué se diferencian con las playas, las tahuampas, si los tres están siempre inundados? Uno, que las playas lo tienes pegado al río. Una playa es una superficie que está pegado a una masa de agua. A ver, en la imagen, en esta de acá, ¿tato? Es acá, ya. Eh, Respecto a lo de las playas, lo que sucede, mira, si te das cuenta, si miras la imagen, la playa está en contacto directo con el río. O sea, tienes el contacto directo, ¿ya? En cambio, los barriales no, están más atrás de la playa. Es eso. Esa es la gran diferencia. Claro, el agua siempre va a estar presente en ambos casos, pero la playa está al costado, digamos, pegado a la masa de agua. En cambio, el barrial está atrás de esto. Respecto a las ¿Y las tahuampas, tahuampas? las tahuampas son superficies cóncavas, que dicen que cuando el agua aumenta su nivel o baje, siempre va a estar inundado. O sea, es que lo que sucede es que tú estamos hablando de que la selva baja es una superficie horizontal, teóricamente, porque tiene sus ondulaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya, entonces, teóricamente me dicen, la selva es una superficie horizontal, la selva baja, pero realmente tiene sus ondulaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes agua, pude haberlo hecho más exageradamente, pero esta agua, por ejemplo, ahorita está cubriendo a casi todo. Cuando el agua descienda, descienda a este nivel, por decirlo, ya descendió, en la época de estiaje, descendió, o sea, bajó.
estas zonas en depresión igual va a tener sus aguas. En cambio, estas de acá, no. O sea, siempre lo vas a tener. O sea, las tahuampas son como mini depresiones. Claro, eso es justo las ondulaciones. Por eso siempre vas a tener el agua, por más que baje el nivel. ¿Y el estiaje qué es? Estiaje es cuando baja el nivel. A ver, el río tiene dos estados. Uno es máximo caudal, cuando aumentó el río, ¿no? Y mínimo caudal, bajó el río. Igual estiaje. No sé si me entiendes. Mínimo caudal, igual estiaje. Máximo caudal. O sea, cuando a uno le dicen estiaje, quiere decir que el caudal bajó a su máximo nivel. Por ejemplo, Ahí ya, solo es cuando bajan. sí, por eso, es sinónimo. Por ejemplo, el río Rima ya está empezando a aumentar su caudal. Pero su época de estiaje, ¿cuándo ha sido? Ha sido hace unos meses, en julio, agosto, donde el río ha bajado su caudal mínimo, ya poca agua. ¿Sí? Es eso. Bajo caudal, estiaje. Máximo caudal, bueno, no tiene sinónimo. Máximo caudal. ¿Ya? Eso es. Gracias. Ya. A ver. Entonces, eh, bueno, ahí están los ejercicios. Quiero ver cómo es en la hora. Bueno, nos queda. Vamos a ver, te voy a dar las claves, porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿cómo se llama? Cívica. Ahí tienen las claves para los ejercicios que tienen en sus separatas. 1B, 2D, 3A, 4C. Listo. Vamos con cívica. Organización de la sociedad civil, instituciones y las funciones de estas y movimientos sociales. Ahí nos dice, bueno, una organización de la sociedad civil constituida por grupos de ciudadanos que se unen voluntariamente, ¿no? Sin ánimo de lucro, dentro de un entorno, de un ámbito, ya sea local, nacional o internacional, tienen naturaleza altruista, o sea, lo hacen por voluntad propia y con ganas de hacer algo, de apoyar, o, ¿no? De hacer algo con un fin bueno, y es eso, o sea, se juntan personas con el afán de hacer algo positivo, ya sea
para su localidad, para su distrito, para su región, para su país, ¿no? Entonces, son organizaciones de esas características. Todas estas organizaciones de la sociedad civil están, digamos, agrupadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? En el cual son, en este caso, 82 organizaciones debidamente inscritas que forman parte de esto. Dentro de esta tenemos el Proética, que es un capítulo peruano de transparencia internacional, ¿ya? Es internacional, sino que es la facción peruana, digamos, ¿no? En Perú, sino que este grupo es a nivel internacional, tiene una de sus facciones se encuentra en Perú, digamos, ¿no? Y esta fue la primera ONG. Eh, Estas son las famosas ONG, pues los organismos no gubernamentales, o sea, que no pertenecen al gobierno, pero que hacen acciones en favor de la comunidad, del sistema, ¿no? De algo específico, digamos, ¿no? O sea, no de todo, pero de cierta, por ejemplo, una ONG dedicada a cuidar niños abandonados, por decirlo así. Hay otra ONG que pueden haber creado para apoyar la deforestación, ¿no? O sea, para evitar, digamos, la deforestación en la selva alta, por decirlo, ¿no? Entonces, son con fines específicos, se agrupan personas sin fines de lucro, se supone, pero con el afán de apoyar y beneficiar, ¿no? Es eso, ¿ya? Las ONG, ¿no? Entonces, la primera, en el año 2002, fue la del capítulo peruano de la Transparencia Internacional. Objetivo principal, por ejemplo, de Proética es erradicar la corrupción en nuestro país, y la manera de hacerlo es estudiar sus causas y todo lo que ha provocado, ¿no? Bueno, lo de la corrupción es algo bastante complejo porque sabemos que nosotros convivimos con esto, que es un flagelo, ¿no? Desde la época republicana todo el tiempo la corrupción ha estado presente en la historia política de nuestro país, hasta la actualidad. Eh, Ahora, Proética está compuesto por esas instituciones que vemos ahí: la Asociación Civil Transparencia, la Asociación de Exportadores, la Comisión Andina de Juristas y el Instituto Prensa y Sociedad. Estas instituciones forman parte de Proética, que es un capítulo de Transparencia Internacional que es a nivel mundial, constituida en el 2002. Y ahí tiene su lema, ¿no? Perú libre de corrupción. A ver, organizaciones sociales. Es toda forma organizativa de personas naturales y jurídicas que se constituyen sin fines de lucro, ¿ya? Se juntan, pero para hacer algo, para hacer un bien, pero sin lucrar de esto. O sea, no es un negocio. No es que de esto voy a ganar, sacar una ganancia. Y lo hacen por decisión propia y libre, ¿no? De eso vendría a ser una organización social, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? A través de su actividad común, defender, ¿no? Y promover sus derechos, tanto individual
colectivo como de la comunidad. O sea, aquí no hay fines de lucro político, ni partidario, ni religioso. Acá no es que... Porque hay organizaciones re- que van a nombre de un partido político o de una secta religiosa, digamos, ¿no? Que hacen actividades también, ¿no? En favor de los necesitados. Pero este de aquí es, no implica estar relacionado con alguna de estas, ya sea con alguna religión o con algún partido político. Sí, dígame, César. Profesor, una pregunta, ¿cómo se les consideraría a los trabajadores que salen a vender en la calle? Trabajadores que salen a vender a la calle, En grupo, ajá, sí. grupo, esos son ambulantes. Y, por ejemplo, si hay un grupo de personas que venden, por ejemplo, acá en la Plaza Villa María venden un montón de tortas ahí en un pequeño sector. ¿Ya? ¿Cómo se les llamaría a esos vendedores? En la calle, vendiendo en la calle, Sí, ambulantes, porque no es una organización. ya, Mira, acá hay una cuestión. Si yo, de hecho que si yo tengo una necesidad, o sea, necesito dinero para comer, para vestirme y todo, y no tengo trabajo, y por ahí tengo un pequeño dinerito, lo invierto, digamos, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Voy a vender, como dice, ¿no? Voy a vender, compro tortas para vender. Listo, me junto con otro que también es vendedor, él vende jugos, por decirlo así, ¿no? Algo así te estoy tratando de entender lo que me estás planteando. Entonces, vámonos cerca de este mercado, en una esquina, y nos agrupamos 3, 4, 5 a vender y listo, ¿no? Evitar que, de hecho, voy a tener problemas con la municipalidad o cosas así. No estamos agrupados, no estamos haciendo una acción en favor de un tercero, lo estoy haciendo a favor mío. Estás en todo tu derecho de hacerlo, porque tú necesitas comer, ahorita necesitas, entonces estás vendiendo, estás cobrando, parte de eso recuperas tu inversión y parte de la ganancia tú lo utilizas para tu beneficio de alimentación, vestimenta, lo que quieras. Estamos. Tú no estás vendiendo eso para agarrar todo eso, recuperas tu inversión y todo lo que has ganado se lo das a un tercero porque no tiene que comer. Ahí, ahí sí ya estoy haciendo una obra de bien, digamos, ¿no? Entonces me junto con otras personas que quieran hacer eso y se lo entregamos a personas necesitadas. Pero para eso yo tendría que ser una persona que no tenga necesidades, digamos, y pueda hacer eso, ¿ya? Es eso. Es muy diferente también a las ollas comunes, donde se juntan especies, dinero, todo para poder tener alimentación para toda tu gente, ¿ya? Entonces, lo que tú me estás comentando, cuando me lo has dicho de frente, un ambulante que tiene todo el derecho de hacer su actividad, pero no está vendiendo para dar esa ganancia, dárselo a un tercero. ¿Estamos? sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, eso sí, está interesante tu pregunta, porque eso hay que tener en cuenta. Estos son organizaciones donde, por decirlo, ¿no? Ahorita en este salón, nosotros, oye, ¿sabes qué? Hay muchos perritos abandonados, ¿no? Porque hay organizaciones ya de eso. Hay perritos abandonados, vamos a juntarnos pues a ver, oye, a recuperar esos perritos, vamos a rescatarlos. Ya, está bien, pero necesitas una inversión para eso. Pues tienes que alimentarlos, sus vacunas, desparasitarlos, si están heridos, curarlos y todo. Eso requiere de una inversión, pero estás haciendo un bien. Entonces tú dices, ¿sabes qué? ¿Y por qué mejor, si tú tienes esa voluntad de apoyar entre todos, armamos una organización?
una ONG que se dedique a rescatar animalitos. Ya, pero uno dice, ¿pero qué? Hay que inscribir. Justo ahorita vamos a ver todo eso. Porque nosotros vamos a hacer un bien para terceros. No estamos haciendo un negocio, sino que vamos a generar, pero eso en beneficio de terceros, ¿ya? Sin fines de lucro, ¿ya? No es un negocio, no es que de esto yo voy a recursearme para vivir, digamos, ¿ya? Vamos a irlo bien. Ahí, por ejemplo, ve la imagen, ahí se ve uno de olla común, ¿ve? Un ejemplo bien claro, lo que mencioné, ¿no? Esta es una olla común. ¿Qué han hecho todas estas madres de escasos recursos? Han juntado lo poco que tienen y han conseguido colaboración, todo. ¿Y para qué? Para preparar la comida para ellos y para terceros, para sus hijos y los hijos de otros, ¿no? Entonces, para que puedan tener que comer, ¿no? Se han juntado. Ahora, si ellos se inscriben, van a tener ciertos beneficios. Vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Los beneficios que otorga la inscripción de las organizaciones sociales. O sea, nos hemos juntado por una necesidad, pero ¿sabes qué? Nos conviene inscribirnos, registrarnos, porque podríamos conseguir ciertos beneficios. Veamos cuáles son. Ahí dice, la inscripción registral de las organizaciones sociales les otorga personería jurídica. O sea, que te va a tener una representación. Y voy a tener ciertos derechos y deberes, ¿no? Por ejemplo, me pueden dar crédito. Necesito un dinero para construir el comedor. Ya, acá está. Ustedes están inscritos, sí, le vamos a dar un crédito, sí, porque vamos a trabajar y vamos a reponer, porque no podemos comprar todo esto ahorita. Y así va a ser, ¿no? Se puede abrir una cuenta bancaria para dar depósitos, recibir donaciones. Como están formalizados, pueden darse ciertos acuerdos y todo lo demás, ¿no? O sea, va a haber ciertos beneficios para estas organizaciones inscritas y puedan desarrollar mejor su labor, ¿ya? Tipos de organizaciones de vecinos, ¿no? Tenemos organizaciones de vecinos, pobladores, asociación de pobladores, asociación de vivienda, propietarios, comités vecinales, ¿no? La asociación de la vivienda de urbanización tal o de la ciudad tal, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan? El beneficio de su comunidad, de su asociación, de su urbanización, por decirlo. Organizaciones sociales de base. Esto, por ejemplo, es ya de base. Por ejemplo, club de madres. Se juntan las madres para alimentación. Comité vaso de leche, para que tengan por lo menos cada niño leche y pan, ¿no? Por día. Los comedores populares, cocinas familiares, centros materno-infantiles. Estos son organizaciones sociales de base. Mayormente para cubrir una necesidad inmediata y directa. Lo otro de vecinos es para ver ya cuestiones más amplias del entorno en el cual se está desarrollando, ¿no? Organizaciones temáticas. Tenemos juveniles, o sea, que se junten los jóvenes de una comunidad para hacer actividades, digamos, ¿no? Culturales, una asociación cultural de teatro, de danza, de música, ¿no? Y las asociaciones deportivas, ¿no? De fútbol, de vóley y todo. Vean ustedes que aquí los intereses en los temáticos ya son específicos, ¿no? Nos hemos juntado para hacer en el barrio hemos armado un club de fútbol y listo, ¿no? O sea, una asociación deportiva, nos vamos a reunir con estatutos y todo lo demás para poder hacer algo, ¿no? Esos son temáticos. Y dentro de esto, no es que lo armo y ya yo decido y todo lo demás me sigue, no, porque eso ya sería un autoritarismo. Ya nos estamos juntando porque tenemos un mismo fin, tenemos un mismo interés, que debemos hacer algo, hay que organizarlo como corresponde. ¿Quién tiene que presidir? ¿Quién va a ser el secretario, el tesorero y todo lo demás? Elecciones. ¿Ya? Entonces, de ahí ya viene lo que se llama, nosotros queremos participar, entonces vamos a elegir a nuestros representantes.
entramos a las elecciones. Tenemos varios tipos de elecciones como ciudadanos, ¿no? Para poder elegir presidenciales, parlamentarios, regionales, municipales, jueces y referéndum. Presidenciales se sobreentiende para elegir el presidente y sus vicepresidentes. Parlamentario, ahora 2 cámaras, ¿no? Va a haber senadores y diputados para elegir a los senadores y diputados. Regionales para elegir a los gobernadores regionales de cada región. Y municipales, los alcaldes, regidores de cada municipio. Y jueces, ya los jueces se eligen de acuerdo a ciertos estamentos de la Constitución. Y también existen los referéndums y revocatorias. Referéndum es sí o no. Y algo que se estaba reclamando últimamente, que hubo un referéndum para ver, debe haber reelección inmediata de los congresistas y la gente votó por no. Pero ahora ellos igual, porque están desconociendo esto, ¿no? Entonces, existe lo que es el referéndum y la revocatoria, o sea, quitarle, digamos, el peso de la autoridad que se haya elegido, ¿no? Y bueno, también tenemos los partidos políticos que ya tienen un fin político con respecto a gobernar un territorio determinado, un país, ¿no? 31 nuevos partidos políticos en las elecciones 2026, pero hay muchos más todavía, muchos más. Entonces hay partidos y hay movimientos, ¿no? Los partidos mayormente abarcan todo, nacional, regional y local. Los movimientos mayormente es regional y local. O sea, no es tan amplio, ¿no? Es más regional. Y ahí están algunos de los partidos representativos. Y los partidos tienen que estar debidamente registrados, ¿no? Tienen que tener reglamentos, estatutos, ¿no? Tienen que tener sus normas para poder estar registrado y poder postular, ¿no? Y se supone que internamente tienen que elegir a sus representantes. Los partidos como corresponden, eligen como lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Internamente hay los precandidatos, para que a partir de ahí cada partido tiene sus precandidatos, salga su candidato, entre ellos se van a elegir democráticamente, ¿no? De su precandidato y sale el candidato que van a presentar a las elecciones, ¿no? Y bueno, estamos en la hora y entramos al ejercicio, ¿ya? Voy a dar ahí tiene la clave de los ejercicios de cívica. El 1 es C, 2A, 3B, 4C.